Cordial saludo, estimados hermanos y suscriptores, seguidores de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Es un honor nuevamente estar reunidos a través de este medio de comunicación, a través de YouTube y Facebook, para poder llevarte otro mensaje que sé que llenará el vacío de tu alma. Qué privilegio es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es cortante, es penetrante, y ella es una espada que también escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias a cada uno de ustedes por continuar con su fidelidad en este ministerio de palabra de crecimiento personal y espiritual. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes que me han enviado a través de los diferentes medios. Quiero también informarte que estamos actualmente en Instagram como Comunidad TV UNBJ. Allí nos puedes seguir también para recibir los devocionales del día a día y también poder tener una interacción a través de este medio. En Facebook nos puedes encontrar como Obra Primorosa Patti Ramos Accesorios y Bijutería, que es toda esta joyería, toda esta bisutería, todos estos collares, pulseras y todo lo que diariamente cuando ustedes me ven en las diferentes predicaciones estoy luciendo, diferentes accesorios y bijutería. Allí los puedes también encontrar, y próximamente vamos a dar el link de una nueva página donde tú puedes estar ingresando para mirar estos accesorios y esta bijutería de excelente calidad. Muy bien, permíteme presentarme. Mi nombre es Patti Ramos, teoterapeuta, conferencista y predicadora de la palabra de Dios y de temas de reingeniería personal y espiritual. Estamos ubicados en este momento en la ciudad de Medellín, en el país de Colombia. Quiero agradecer a cada uno de los que a través de los diferentes medios se conectan dentro de estas comunicaciones. Hemos recibido mensajes de muchos países, a gente que le agrada mucho el ministerio y las conferencias y los temas que aquí se tratan, y es una grande bendición poder ser un canal efectivo para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo fluya y tome el control de este lugar. Abba Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia y tu favor, y gracias por permitirnos utilizar estos medios de comunicación para llevar una palabra de sanidad al corazón de las personas. Gracias, Señor, por permitirme ser una voz que envíe tu mensaje a todas las naciones y rincones de la tierra. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te pido sabiduría, ciencia, conocimiento y direccionamiento del Espíritu Santo para impartir este mensaje que llegue a lo profundo del alma de la audiencia, y que cada uno de ellos reciba de parte de Dios una respuesta para sus almas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser tú en mí en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos hoy a empezar este tema muy importante acerca de el tema de la desilusión y el resentimiento. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las almas enfermas. Vamos a tener como título almas enfermas, y el tema va a ser desilusión y resentimiento. Vamos a hablar acerca de las tres áreas donde cada ser humano se debe sanar. Vamos a hablar acerca de el propósito de Dios con la sanidad del alma. Dios está interesado, nuestro Creador está muy interesado en que nosotros tengamos el espíritu, el alma y el cuerpo sanos. Dios es un creador, pero también es un médico. También Él es nuestro diseñador.
Él es el que nos direcciona, nos guía hacia toda la verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de las 3 áreas en que debemos sanar: el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a basar este mensaje en Isaías 43:1 y vamos a basar también este mensaje en Génesis 1 del 26 al 27 y 28, y también vamos a estar entrando a Isaías 61. Vamos a tener como telón de fondo la palabra de Isaías 61. Quiero que tú me acompañes a ir allí, a Isaías 61. Dice la palabra de Dios: anuncio de la salvación a Israel. Donde dice Israel, pon tu nombre. El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que eligió Dios para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrá a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían, y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Dios dijo: yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Cuando la gente los vea, dirá: son un pueblo bendecido por Dios. Muy bien, entonces me adentré aquí en esta promesa porque la tomé para mí como una promesa de que Dios bendecirá a su pueblo. Aquí en el título dice: anuncio de la salvación de Israel. Pongo mi nombre: anuncio de la salvación de Patti. Isaías 61. Y qué bendición poder nosotros tener este mensaje acerca de la importancia de la sanidad de nuestra alma, porque el ser humano de hoy en día está buscando muchas cosas fuera de Dios. Está buscando liberación en personas, en otras religiones, está buscando la salvación y la liberación en filosofías, está buscando la liberación y la salvación en dogmas, en enseñanzas, en muchas partes donde realmente ahí no van a encontrar nada. Se llaman pozos sin agua, o sea, es decir, lugares donde no vas a sacar nada productivo ni nada salutífero o fructífero para ti. El ser humano es un ser tripartito. La palabra tripartito significa que está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte profunda del ser humano, donde se puede conectar con Dios espiritualmente. El alma es el área de la mente, la voluntad y las emociones, y el cuerpo es el elemento que nos sirve para expresar todo lo del alma y todo lo del espíritu. Así que el ser humano está compuesto de 3 partes, y te lo pongo como un ejemplo. Cuando vemos el huevo tiene también 3 partes, que son la cáscara, la clara y la yema. Y vemos también que Dios creó el universo de manera tremendamente organizada y con mucha sabiduría. Y también vemos que la tierra tiene 3 partes, también parecidas como al huevo, porque Dios es tripartito, y cada vez que nosotros nos comunicamos con Dios,
lo hacemos en la parte espiritual, pero necesitamos el alma y el cuerpo para poder sentir la presencia de Dios. Dios es real. El ser humano fue creado por Dios como un ser humano integral. Integral significa que tiene todo integrado, que es completo, sin falta, sin tacha, sin defecto, como un ser benévolo, un ser, Dios creó al ser humano como un ser bueno, porque la palabra de Dios dice que cuando Él creó todo, dijo, todo está bien hecho. Dijo también que todo estaba bien. En otras versiones dice, y dijo Dios que todo lo que había creado estaba bien, porque Dios no deja cabos sueltos. Realmente conocer a Dios y profundizar en Él es muy, muy intenso, porque cuando nosotros, digamos, andamos por la vida de allá para acá y no tenemos, digamos, un rumbo definido, las personas están buscando respuestas en otras fuentes donde no encuentran realmente una respuesta. La respuesta está aquí en esta palabra que se llama la Biblia. La Biblia es un libro que contiene 66 libros donde Dios le da respuesta al ser humano de la misma esencia de Dios, del propósito de Dios, de la creación de Dios, de las historias que Dios permitió que se fueran dando en secuencia, de diferentes asuntos y de diferentes enseñanzas, para dejarlas registradas aquí, para que nosotros entendiéramos que Dios es un Dios real, es un Dios cronológico, es un Dios ordenado, es un Dios inteligente y es un Dios que está muy interesado en el ser humano que Él creó. El ser humano tiene un propósito. Cuando nos hablan de propósito, muchas veces no sabemos qué es un propósito, y te lo voy a explicar. Un propósito es un plan de Dios, un propósito es un proyecto, un propósito es cuando Dios determina que va a hacer estas cosas con esa persona. Tú y yo tenemos un plan en Dios. Quizás tú que me ves, mujer, te sientes vacía, te sientes fracasada, te sientes frustrada, te sientes desilusionada, agobiada. Por eso el tema va a ser la desilusión y el resentimiento, porque el Espíritu Santo, que es un maestro, puso en mi corazón. Él me da muchas prédicas, el Eterno, Elohim, o Yahweh, o Jehová, o Dios, es el que da la fuerza para que yo pueda dar estas predicaciones con poder. Y Él me da los temas, me pone en mi corazón las cosas que yo debo decir, en el tiempo que las debo decir, en el orden que las debo decir. Y Él ha puesto en mi corazón que dentro del pueblo de Dios hay mucha gente enferma, que dentro del pueblo y dentro de los que no son el pueblo de Dios, es decir, el ser humano como tal, está enfermo. La tierra misma está enferma. Y vemos que en este tiempo actual, estamos ya en el último tiempo de junio del 2020, exactamente estamos en 26 de junio, por esta fecha estamos emitiendo, y te quiero decir que Dios quiere tu sanidad. Él está buscando sanar tu corazón. Por eso lo leímos en Isaías 61, cuál iba a ser la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y en Isaías 61, anuncio de la salvación de Israel. Israel es tu nombre, pon tu nombre. El anuncio de la salvación para Patti, para toda mi familia, para todo mi núcleo familiar. Este anuncio también es para ellos, pero esta palabra era la entrada, escrita con años anteriores, muchos años atrás, mucho tiempo atrás, antes de que se manifestara el Señor Jesucristo en la tierra. Se escribió Isaías 61, porque ahí se estaba registrando cuál sería la misión, el propósito y el plan de la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces vemos que Dios
creó al ser humano como una persona pensante, sentimental y espiritual. Recordemos que el ser humano tiene espíritu, que es el que conecta con Dios, alma, que son todas las emociones, y cuerpo, que es todo lo que mostramos físicamente a los demás. Muchas personas están muy interesadas en cuidar su cuerpo, pero no cuidan su alma ni su espíritu. Son raquíticos y desnutridos espirituales. Son enfermos del alma, son enfermos psiquiátricos, son enfermos esquizofrénicos, son enfermos bipolares, son enfermos psicópatas, son enfermos con diferentes ataduras sexuales, son enfermos en diferentes drogas y vicios, son enfermos por diferentes ataduras y desviaciones sexuales, son enfermos en todas las áreas que cada ser humano tiene a causa del pecado. Sabemos que el enemigo está muy interesado en destruir el diseño de Dios, que es el ser humano. Por eso en este tiempo que estamos viviendo vemos que en el enfoque que se le está dando a toda esta situación de la pandemia y demás, que ya lo he explicado desde la primera hasta la sexta parte, lo puedes ver en este canal de Una Nueva Vida de Jesucristo UNBJ. Tengo un estudio, se llama una serie del 1 al 6. Vamos desarrollando los temas de acuerdo a lo que Dios me vaya poniendo en mi corazón, lo voy haciendo, voy dando los mensajes. Ahí estoy explicando realmente qué está pasando en el año 2020, pero el ser humano está muy necesitado en este tiempo de una sanidad de su alma, porque en este tiempo en el cual estamos ha quedado al descubierto la fragilidad del ser humano, sean ricos, pobres, estrato 1, estrato 2, hasta el estrato 8 y hasta el estrato 20. Ha quedado al descubierto la fragilidad de nosotros los seres humanos, y que definitivamente sin nada vinimos y sin nada nos vamos a ir, y que lo único que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Cuando nosotros decimos el corazón, estamos hablando de la parte del alma del ser humano, que es la que se opone a Dios, porque el espíritu quiere las cosas de Dios, pero el alma no las quiere, y por eso es que muchas personas luchan, batallan y se enojan y se vuelven energúmenos cuando se les predica el mensaje, la palabra de Dios, porque su alma se niega a recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque en su alma hay enfermedad. Así como tú ves que hay enfermedades del cuerpo, llagas, úlceras, cáncer, todo este tipo de azúcar en la sangre, anemia, todo este tipo de cirrosis en el hígado, diferentes enfermedades de los órganos y del cuerpo. Asimismo es el alma. El alma también se enferma, y el alma también puede llegar a un colapso hasta morir. El alma, estoy hablando de la parte emocional del ser humano, y Dios ponía en mi corazón que hay muchas personas que son creyentes y hay unas que no son creyentes, pero que todos ellos están enfermos del alma, y que lo que más necesitan solucionar en este tiempo actual es el tema de su alma, es decir, que su alma llegue a conectarse de nuevo con su Creador. ¿Por qué? Porque ahora, en este tiempo que estamos viviendo, nos va a quedar solamente una alternativa. ¿Y cuál va a ser? La alternativa es volver a tu Creador, volver al diseño original, volver a conectarnos con el Padre, como lo hacían Adán y Eva. Ellos salieron de la plenitud de Dios a vagar por la tierra hasta el día de hoy. Todos hemos estado vagando de un lado para otro, buscando el pan, buscando las añadiduras, pero no el reino de Dios. Y cuando Dios creó al ser humano, lo hizo como el huevo, espíritu, alma y cuerpo, como la tierra, que la tierra tiene tres fases también. Está en la parte de tres áreas de la tierra. En el centro está el centro de la tierra, que también es como la yema del huevo, y está la otra área de la tierra, y está la parte externa de la tierra. Tú lo puedes revisar. También el ser humano fue creado en tres
partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en Isaías 43 dice que solo Dios salva. Vayamos a Isaías 43, estamos ahí cerquita. En Isaías 43 dice así: solo Dios salva. Estoy leyendo el lenguaje actual de la Biblia. Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, pon tu nombre en donde dice Israel. Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios de Pati, el Dios de mis hijos, el Dios de mi familia y el Dios, pon tu nombre, de cada uno. Israel, yo te amo. Pati, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré: devuélvame a mi pueblo. No se queden con ellos, dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Así que Dios dice que solo Él salva, que Él está interesado en la restauración del ser humano, que Él está interesado en volver al inicio. Adán significa rojo, del barro rojo, porque él fue sacado del barro. Y Eva significa madre de todos los vivientes. Y ellos dos fueron el primer matrimonio porque Dios estableció el matrimonio. Y Dios quiere volver a su inicio. Eso es lo que Él ha puesto en mi corazón, que vamos a volver al inicio, a su creación inicial. Es decir, a lo inicial de Génesis. Estamos en Apocalipsis ya llegando, se están cumpliendo todas las profecías que están bíblicamente escritas. Estamos ya en Apocalipsis, falta poco, pero para volver a un inicio en Génesis, ¿sí? El Creador sopló el Ruach, y le dio su aliento de vida, su esencia, su poder, y la imagen de Dios la puso en el hombre. Es por eso que no podemos creer, porque en las universidades nos enseñan que venimos del mono, que Dios no existe, que somos producto del Big Bang, una gran explosión que hubo en el universo y de ahí se comenzó a armar solito el ser humano y la creación y los animales. Eso no existe, porque está escrito en Génesis cómo fue el tiempo de la creación, en qué etapas fue creado el universo, la tierra, las plantas, los animales, el ser humano, etc. Así que no somos producto ni del mono, ni del Big Bang, ni de un asteroide que se explotó y se comenzaron a armar las cosas. Eso es de mentes enfermas y mentes que quieren destruir el propósito de Dios. Somos servidores de Dios. En 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, gracias al Señor Jesucristo por el ministerio. 3:16, vamos a la palabra. Dice el Señor en su palabra santa y hermosa. 3:16, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también los destruirá. Esta palabra va para aquellas personas que no han podido entender que ese cuerpo que tú tienes y este cuerpo que yo tengo es de Dios. Y que lo tenemos que cuidar
con buena alimentación, con buenas prácticas, con la lectura, con la oración, con la alabanza, devolvérselo a Dios como Él nos lo entregó. Cuando el niño nace, nace sano. Si algunos niños nacen deformes y con diferentes tipos de estados mentales o físicos o deformaciones, etcétera, fue porque algo en la gestación se deformó por causa de fármacos, bebidas, drogas, digamos que una caída, un accidente, o que digamos la genealogía de esa persona estaba dañada, porque recordemos que el enemigo dañó el ADN. Yo te quiero decir algo, realmente ADN significa Adán, ADN, pero falta la A. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano tomó la decisión de desobedecer a Dios, se desintegró y quitó el Adán, o sea, el propósito de Dios, quitó la naturaleza de Dios, quitó el propósito de Dios. Entonces falta una A en el Adán, por eso se dice ADN, pero realmente es Adán, es decir, el ser humano sacado del barro, el ser humano sacado en un propósito que Dios creó para el ser humano. Entonces, el ser humano es comparado con un árbol que tiene cabeza, tronco y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades. Así como el huevo, que ya lo expliqué, cáscara, clara y yema. Así como tenemos espíritu, alma y cuerpo, el árbol también tiene cabeza, tronco y extremidades, porque la mente es la cabeza, el tronco es la voluntad y las extremidades son las emociones. Y si tú ves un árbol, realmente los árboles tipifican, y en la Biblia está escrito que los árboles son como bíblicamente la representación del ser humano y de la familia. Entonces, Dios cuando creó todo, lo creó con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y con mucho análisis, porque Dios es diseñador, Él es creador, Él es el que conoce tu estado emocional, Él conoce cómo te sientes, Él sabe lo que guardas en tu corazón, Él conoce lo más profundo de ti, Él sabe cuáles son las regiones donde tú estás cautivo, cautiva, Él conoce tu entrada, tu salida, Él conoce los íntimos pensamientos de tu corazón, Él conoce lo más escondido del ser humano, y aunque el ser humano se esconda de Dios, Dios siempre sabe dónde está su creación. Así que Dios está interesado, nuestro creador, nuestro salvador, nuestro rey y nuestro gobernante, conoce todo de ti y de mí. Así que el espíritu se conecta con el creador, el alma siente las emociones y el cuerpo obedece las órdenes del espíritu y del alma. Voy a explicar esto. Todo lo que el ser humano padece viene de acá, de la mente. La mente es exactamente igual que un aeropuerto. Está la pista y están las naves. La mente es un aeropuerto donde aterrizan pensamientos, buenos o malos, dignos o indignos, correctos e incorrectos, puros o impuros. Y la mente es la batalla campal en el ser humano. Mientras yo estoy hablando este mensaje, mucha gente está luchando en su mente con pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente debe estar centrada en Dios. La mente debe estar en una línea alineada con Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, orad en todo tiempo. Orad no es rezar. Rezar significa repetir sin sentido las mismas cosas. Cuando las personas rezan el rosario, están en desobediencia a Dios, porque Dios no dijo recen, Él dijo oren. Oren significa dialoguen, hablen ustedes con Dios. Así como yo hablo contigo, asimismo debemos hablar con Dios, contarle lo que nos sucede, a expresarle
lo que hay dentro de nuestro corazón. Él ya lo sabe, pero Él le gusta escucharnos, por eso nos dio voz para cantar y para hablar y expresar. Y el ser humano, la parte más vulnerable del ser humano es su mente, porque en la mente es donde está la batalla. El diablo no puede llegar hasta el espíritu de la persona si primero él no cautiva la mente. Por eso es que lo he explicado constantemente, que nuestra mente no la podemos dejar en blanco a través de las prácticas de yoga, ni de desdoblarnos, ni de salirnos del cuerpo, porque está siendo vulnerada exactamente la parte espiritual del ser humano, que es su alma. ¿Qué es el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Mente, pensamientos. Voluntad, hago. Y emociones, siento. Pienso, hago, siento. Mente, voluntad, emociones. Entonces, cuando el ser humano no cuida su mente, comienza una batalla. ¿Cuál es? La batalla de los pensamientos que llegan y aterrizan aquí en la mente y se comienzan a instalar, como cuando exactamente lo del aeropuerto con los aviones. El avión aterriza y se instala en un lugar y de ahí no se mueve hasta que va a ir a volar a otro país, a otra misión, o se queda instalado ahí. Pero en este caso los pensamientos no son aviones, los pensamientos son influencias que vienen de Dios o también vienen de Satanás, que es el enemigo de Dios. Así que la guerra más fuerte se libra aquí en la mente. Cuando tú veas a una persona trastornada mentalmente, cuando veas a una persona esquizofrénica, bipolar es que tiene dos personalidades. Bi significa doble, polar, o sea, tiene dos temperamentos, dos polaridades, como dos estados. El bueno, el malo, el bien, está bien, a veces está mal, así. Porque dejaron entrar aquí los pensamientos que no eran de Dios. Así que muchas veces las personas están tratando de buscar libros, pero no este libro de la palabra de Dios, no lo quieren buscar esta respuesta, sino otros libros. ¿Cuáles? Quieren buscar a Gandhi, a Confucio, quieren buscar a Nostradamus, quieren buscar a Freud, a este psicólogo, psiquiatra, Sigmund Freud. Quieren buscar en muchas filosofías, quieren buscar a Confucio, quieren buscar a muchos pensantes, quieren buscar a muchos filósofos, quieren buscar a muchas personas que hablaron mucha palabrería sin fundamento de Dios. Y cuando nos encontramos que esas filosofías y esos pensantes y todas esas influencias no provienen de Dios, eso enferma nuestra mente. Porque mira que muchas personas que son personas muy inteligentes, la inteligencia se la dio Dios y la inteligencia que tú y yo tenemos es de Dios. El ser humano como tal es una máquina potente, poderosa y que puede alcanzar niveles extraordinarios de cosas magníficas que se pueden hacer a través de nuestras manos. Podemos crear cosas como lo hemos visto hasta el día de hoy. El ser humano tiene inteligencia porque Dios es inteligente y Dios le dio la inteligencia al ser humano. Así que cuando nosotros no cuidamos nuestra mente, aterrizan todos los pensamientos, todas las influencias, aterrizan todas esas filosofías, aterrizan todas esas vanas sabidurías, se llama la sabiduría mundana. Que la Biblia lo habla, que hay dos sabidurías, la divina y la mundana. La divina es la de Dios y la mundana es la del diablo, porque sabemos que la pelea está en que Satanás quiere ser como Dios, y como no puede ser como Dios, entonces va contra el ser humano que fue creado por Dios, porque contra Dios él no puede batallar porque ya está perdido. Satanás ya está derrotado, pero la pelea que el enemigo tiene ahora es con el ser humano. Por eso vemos, y lo voy a explicar en una séptima parte, el ser humano está siendo atacado en este 2020 porque realmente el enemigo ya no puede atacar a Dios, porque a través de Jesucristo él fue derrotado, pero se le dio un tiempo que él puede hacer más cosas en el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere a través de las pruebas madurar el pueblo de Dios y permite que por el pecado del ser humano sea atacado, no porque Dios sea malo, sino porque el ser humano no se quiere doblegar ante Dios. Entonces Dios permite que el enemigo ataque de muchas formas su salud, su economía, su matrimonio, su hogar, su ministerio, que ataque muchas áreas. Dios lo permite
como lo vemos que en Job, Dios permitió que Job sufriera, pero no era porque Dios no quisiera sanarlo o restaurarlo, sino porque simplemente con esa historia de Job nos estaba mostrando que Dios es soberano y que Él permite cosas, pero que Él también después restaura. Estoy hablando de los hijos de Dios. Y vemos que el ser humano es el objetivo de Satanás. Entonces, ¿cuál es el área en la cual el enemigo quiere primero entrar? Es en la mente. Si el enemigo puede capturar a un joven con videojuegos, directamente él ya entra a la mente del joven y comienza a aterrizar y aterrizar muchos espíritus, influencias, dialectos, música, tendencias, modas, comportamientos, personalidades, digamos, estados emocionales. Lo comienza a transformar. Esa alma de ese niño, de ese joven, la comienza a transformar. Y luego vemos que el adulto, cuando crece, ya es un adulto que es enfermo. Y el Señor me ponía en mi corazón, hay mucha gente que está enferma del alma porque han dejado entrar muchas cosas en su mente. Y no olvides que la mente es como la torre de control. La mente es como el software, el programa con el cual nosotros nos comportamos, hablamos, pensamos y sentimos las cosas, porque realmente Dios, cuando creó al ser humano, lo creó compuesto, integral, es decir, con todo integrado. Pero el enemigo desde Adán y Eva comenzó a dividir la mente del ser humano, y cuando el enemigo logra capturar tu atención con música, filosofías, letras, prácticas, cuando logra capturar tu voluntad, cuando logra que tú obedezcas esas prácticas, esas filosofías, que hables, que digas, que te comportes y que te transformes en otra persona con otro software, que significa con otra programación que no es la de Dios, entonces Él ya ganó aquí tu mente. Y luego de la mente baja al corazón, que es la parte emocional del ser humano. La parte emocional es todo lo que tú sientes al pensar. Por ejemplo, personas tienen muchas dudas en su mente y eso baja al corazón. Personas tienen muchos problemas de estados bipolares. Un día están muy felices, otros días están muy tristes, y estas personas están siendo controladas de su mente a sus emociones, y en su parte espiritual ellos no se pueden conectar con Dios porque están enfermos en su mente y en su alma. Por eso el Señor dice en la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él salen los manantiales del agua de vida. Es decir, lo que Dios dice es: guarda tu corazón, tu alma, espíritu, alma, cuerpo. Guárdalo, porque de él sale, se expresa, se manifiesta los manantiales de vida o los manantiales de muerte. Hay personas que son enfermas y que cuando tú hablas con ellas, inmediatamente tú también comienzas a percibir esa enfermedad que esas personas tienen. Hay gente que es muy negativa, hay personas que son muy quejosas, quejumbrosas, son tristes, son personas sin energía. Yo no hablo de la energía como la nueva era, porque la gente que habla de la energía está en la nueva era, y la nueva era es parte de una filosofía de astrología, del tarot, del esoterismo y de las ciencias ocultas del satanismo y de la brujería. Yo no hablo de la energía, yo hablo de la vitalidad. Hay personas con las cuales tú hablas y desde que comienzas a hablar ya te sientes cansada, ya te sientes cansado, porque esa persona te está emitiendo toda esa fuerza negativa que tiene. Y de igual manera, cada vez que tú lees la Biblia te llenas de fuerza. No voy a hablar de energía, vamos a decir que fuerza, power. Cuando tú llegas a la Biblia, tu alma se llena de poder. ¿Qué es el poder? Dinamis, dinamita, es explosión espiritual cuando tú lees la Biblia. Pero cuando tú lees, yo le quiero hablar a las mujeres que ven novelas. Estás perdiendo tus mejores años en esas novelas.
Estás perdiendo tiempo hermoso de leer la palabra por ver las novelas. Estás perdiendo mucha energía, vuelvo a la palabra, fuerza, power. Cuando tú te enfocas en esas novelas, tú le estás dando tu mejor tiempo a esa influencia, que a través de esas novelas hay muchas influencias. ¿Cuáles? Tristeza, depresión, soledad, peleas, traumas, conflictos, infidelidades, violencia intrafamiliar, desconfianza, ira, enojo, rivalidades, discusiones. Hazte de cuenta todo un mundo infernal dentro de esa novela. Así que hoy, antes de ministrar esta palabra, siempre oro y estoy bien atenta a que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es el mismo powerful of God, el mismo poder de Dios en mí, dentro de mí, que me da la dunamis, la dinamita, me da la fuerza para yo poder sentir la presencia de Dios. Y antes de predicar este mensaje, Dios ponía en mi corazón mujeres que ven muchas novelas y me decía que ellas están enfermas en su alma, sienten mucha depresión, sienten mucha desilusión, sienten mucha inconformidad de la vida y también sienten mucha inestabilidad. Inestabilidad es cuando un terreno está no firme, sino inestable, que se mueve, es movible. Y hoy le hablo a esas mujeres que el Espíritu Santo me las ha mostrado, son conocidas y no conocidas también, pero le hablo a ellas que son conocidas, son enfermas en su alma. Tienen una enfermedad de depresión, de desilusión y de inestabilidad, pero también tienen una profunda enfermedad de su alma que se llama desilusión y resentimiento. Entonces, cuando las personas, ahora le hablo a todos en general, hombres, mujeres y personas, cuando ustedes ven novelas, están dejando que esas fuerzas los impulsen a sentirse resentidos y desilusionados. Es por eso que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él salen los manantiales, los ríos, las fuentes de agua de vida. Pero cuando no estás en la palabra de Dios, solamente tienes suciedades, mugre, basura. Te das cuenta como cuando hay una grande inundación que las aguas inundan todas las calles, todos los barrios, todas las ciudades, con palos, con lodo, con mugre, con residuos, con todo, arrastra todo eso. Cuando tú ves esas novelas, estás viendo basura. Y cuando tú, joven, te la pasas viendo películas sangrientas, donde hay violencia, donde hay muertes, donde hay balas, donde hay bombas, donde hay masacres, donde cortan cabezas, donde matan a la gente, tú estás enfermo en tu alma y en tu parte espiritual. Todo tu ser está enfermo. ¿Por qué? Porque los enfermos no solamente son los que están en el hospital, los enfermos también son los que caminan por la calle. Por eso en Isaías 34, voy a ir a algo que me muestra el Señor, no estaba dentro del mensaje, pero lo voy a leer. Ezequiel, capítulo, voy a leer en Ezequiel 34. Mira lo que dice el Señor. En Isaías vamos a 37. El valle de los huesos secos. Es extenso. Quiero que tú lo leas como una tarea que te voy a poner. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Este valle de los huesos secos era exactamente la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel significa el pueblo de Dios, el pueblo que Dios quería sacar de la esclavitud a la libertad, pero que ellos no querían ser libres, ellos querían seguir siendo esclavos, como tú y como yo. Hemos querido seguir nuestros caminos. Algunos ya tomamos la decisión de un compromiso serio con Dios. Otros no lo han tomado, otros están entre el mundo y Dios y no saben qué quieren seguir o a quién quieren servir. Dice el Señor, decidan a quién quieren servir. En Ezequiel
capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, habla sobre la condición del ser humano. Este valle estaba lleno de calaveras, huesos, de personas que se desintegraron, que quedaron en huesos, muertas, secas. Hay personas que están como este valle. Son seres humanos, viven, caminan, toman, comen, hablan y todo, pero son calaveras, son huesos secos, son muertos espirituales. ¿Por qué llegaron a esa condición? Porque ellos nunca entendieron el vagar y el vagar y el vagar en el mundo que los fue secando. El mundo, joven, a ti te seca. El mundo a ti te extrae. Hazte de cuenta cuando, para algunos que no saben, lo cuento. Hace aproximadamente casi 1 año y medio, Dios me puso a mí en una tarea que no es mi campo ni mi función, pero Dios quiso que yo tuviera una experiencia en esa área. Y Él me permitió que yo tuviera un tiempo de vender jugos de fruta natural, que algunos de ustedes ya me conocen, me han visto ahí, y exprimiendo las naranjas. Cómo esa máquina exprime de tal manera esa naranja, esa cáscara, la deja totalmente pelada. La máquina, la exprimidora que es eléctrica. Y en algún momento yo le decía a Dios, Dios, ¿tú por qué me has puesto aquí si esta no es mi función? Y realmente, ¿por qué yo estoy acá? En esta labor que no es indigna, trabajar no es indigno, ni es como una afrenta, como decir, pero ¿por qué esta predicadora famosa está vendiendo jugos en un espacio público? Porque Dios quería darme una lección, quería mostrarme la condición del ser humano, quería mostrarme cómo está de enfermo el ser humano, quería darme una grande lección, porque cuando uno está en un espacio público, uno está con el público, con mucha gente alrededor, y está viendo, sintiendo, escuchando y viendo las diferentes condiciones del ser humano. Y durante todo ese tiempo que yo he podido estar en esa función, o que pude estar en esa función, ahorita ya las cosas cambiaron, pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Entonces, volviendo al ejemplo que te doy, cuando exprimía esa naranja, esa fruta, o cuando estaba en ese proceso, Dios hablaba a mi corazón y me decía, esta es la forma en que el diablo exprime, sustrae y seca al ser humano, tal cual como cuando una relación está ilícita, de adulterio, cuando la persona está con otra pareja que no es su esposo o su esposa, se va secando. Su espíritu se seca, su alma se seca, su cuerpo se seca, y aunque sigan aparentemente bien, secos por dentro, como Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y te quiero decir que el ser humano necesita mucha agua, físicamente, agua, esta es aromática, agua, porque el agua simboliza la palabra de Dios. Cada vez que tú tomes agua, simboliza la palabra de Dios. Significa, el ser humano necesita la palabra de Dios. Por eso ninguna persona puede vivir sin agua, porque el agua significa la palabra de Dios. ¿Y porque el agua es transparente? Porque la palabra de Dios es transparente, no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene duda, no tiene nada por allá escondido, ni tras bambalinas, ni bajo el telón, es transparente. Y el ser humano necesita una restauración de su espíritu, su alma y su cuerpo. Dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si finalmente pierde la vida de su alma? Cuando Dios dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo?, significa ¿de qué le sirve al ser humano hacer negocios, ganarse la lotería, comprar una casa más grande, vivir en una mansión, tener muchas mujeres si es un hombre,
tener mucho dinero, tener muchos zapatos, mucha ropa, mucha comida, mucho dinero guardado, tener fama, prestigio y poder. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo eso si finalmente pierde la vida de su alma? Es decir, su esencia, su naturalidad, su naturaleza divina. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si se pierde a sí mismo en el infierno? El ser humano hoy en día se juega el todo por el todo. Y el Espíritu Santo me mostraba una persona que hizo un pacto con Satanás. Yo la conozco. Y esa persona, para tener todo ese dinero que tiene, hizo ese pacto con Satanás. Él le entregó su alma al enemigo. Y su familia está colapsada por causa de ese pacto. Y la familia, por causa de ese pacto, se desintegró. Los hijos están desintegrados y la esposa también. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? El mundo es todas las vanidades, como Salomón lo dijo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? O sea, el sistema, lo que hay en el mundo, lo que ofrece el mundo. ¿El mundo es qué? Un sistema sin Dios. Si finalmente, es decir, cuando muere, pierde su alma. Algunas personas me decían, bueno, tenemos que hacer dinero, tenemos que crear empresas, tenemos que crecer, tenemos que abarcar, tenemos que guardar, tenemos que hacer muchas cosas, pero ¿de qué te sirve todo eso si finalmente pierdes tu alma? El ser humano se ha comprobado que no es feliz con el dinero. El dinero es un medio, el dinero es una fuente, el dinero es una plataforma, el dinero es una forma, un medio para tú poder subsistir, pero no es el fin. El dinero realmente es una fantasía temporal. Un día lo tienes y al otro día ya no lo tienes. Y por eso el Señor le dice hoy a estas personas que se han entregado a los pactos con Satanás y a los masones y a los Illuminatis y a las diferentes logias masónicas y a las diferentes creencias masónicas que son pactos netamente con las tinieblas, si finalmente pierdes la vida de tu alma. Por ejemplo, hay personas que hacen mucho ejercicio, fisicoculturistas, los que comen veganos, los vegetarianos, las personas que creen en las filosofías, todos ellos están solamente cuidando su cuerpo, todo este estuche. Pero ¿cómo está su alma y cómo está su espíritu? Si finalmente ellos cuando mueren pierden su vida de su alma, es decir, perdieron todo su propósito y su plan en Dios. Es decir, que todo lo externo es la parte del cuerpo, la belleza mental. Hace unos días, a mí me gusta contar, ser muy natural para hablar. Todo esto que yo hablo, todo esto que yo expreso, son cosas que son naturales. Yo no tengo un bosquejo, ni un libreto, ni leo un libreto antes de hablar. Todo lo que tú me ves que yo hablo en las prédicas son cosas inspiradas por Dios y son cosas naturales, y todo lo que tú ves que yo expreso, todo es por la revelación que Dios da, el Espíritu Santo, a mi vida cuando estoy predicando. Obviamente yo estudio la palabra antes de hablarla, yo misma escribo las prédicas que Dios me da, yo no copio nada de nadie, no copio prédicas de nadie, no hablo como nadie, no digo lo que otros dicen, no. Todo lo que ustedes me escuchan hablar es natural, es decir, se llama totalmente orgánico, es decir, natural. Y veía unas prédicas de hace muchos años en el ministerio del otro canal que tengo de Mujer de Dios Vuelve a Casa. Era increíble la forma en que yo me subí de peso cuando tuve a mi otro hijo, que ustedes lo conocen ya, él está aquí en el ministerio, lo pueden ver acá en un UNBJ Niños TV. Viendo esas prédicas de antes de tener a mi hijo, a mi segundo hijo, y cómo quedó mi cuerpo después de tener a mi hijo, me subí de peso por ahí 22 kilos. Y me veía gigante en esas prédicas, me veía súper
abultada, es decir, muy sobrepasada de peso. Valió la pena por tener un hijo tan bendecido como el que tengo, y el otro hijo también es muy bendecido. Pero estoy hablando específicamente, este segundo parto fue así, me subí de peso de manera desorbitante. Pero yo te quiero decir, a mí eso no me preocupaba tanto, ni me preocupaba tanto la parte física y la belleza, porque cuando estuve mucho tiempo en el mundo, es decir, trabajando profesionalmente, que ustedes ya saben la historia, como conferencista, como instructora, como directora de escuelas de modelaje, y estuve mucho en ese medio artístico, era muy delgada, y después de mi segundo hijo me subí de peso de una manera tremenda y me ponía a ver esas prédicas, pero sentía en mi corazón, porque viendo esas prédicas como si no fuera yo sino una predicadora normal, es la unción de la palabra, no es tanto lo físico, porque lo físico es el exterior. Y volviendo acá, ¿por qué te estoy contando este testimonio? Porque mucha gente está muy preocupada por su físico, por ir al gimnasio todos los días, por hacerse cirugías estéticas, por hacerse muchas cosas, modificarse su cuerpo, su rostro, ponerse en pelucas, uñas postizas, acá, hacerse de todo, para destruir su propio ADN, su Adán, y para destruir realmente la belleza que Dios les dio, o la que no les dio Dios, porque hay gente que es muy linda y otra que no es muy linda, pero son seres humanos. Y me ponía a mirar eso y decía en mi corazón, realmente yo nunca he sido una mujer acomplejada, como decir que me acomplejé por estar sobrepasada de peso, que me acomplejé porque estaba gorda, que me acomplejé por esto o aquello, porque realmente lo que busco dentro de mi corazón es la esencia de Dios. Eso es lo que tú puedes ver, la esencia de Dios. No estoy tratando ni pretendiendo ser otra persona. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas mujeres que yo conozco, que son predicadoras, que están en televisión y son famosas, se pusieron a someterse a cirugías físicas de rostro, a ellas modificarse en su boca, sus ojos, sus pómulos, su cuerpo, cirugías. Ahora parecen monstruos, definitivamente monstruos, porque cada vez que dejamos entrar una aguja, un bisturí o cualquier tipo de elemento para modificar el Adán de Dios, que ya te expliqué que es ADAN, cuando hacemos eso, esto trae una consecuencia que se llama la invasión de tu templo, que es el templo del Espíritu Santo. Dios dice que somos el templo. ¿Qué significa un templo? Un lugar donde Dios vive dentro de nosotros, porque somos de Él. Y cuando modificamos todo ese tipo de cirugías, yo nunca me he hecho ninguna cirugía y nunca me la haré, porque la tengo clara. Quiero ser una mujer natural hasta que Dios me tenga aquí en la tierra. Lo tengo claro. Si Dios me hizo hermosa, es para la gloria de Dios. Y quiero permanecer siendo natural para que cuando Él me llame no me diga, ¿por qué invadiste mi templo con bisturí, con fórmulas, con químicos, con prótesis, con invasiones? Que yo no te dije que hicieras eso con tu cuerpo. De igual manera le hablo a los que se tatúan, también están invadiendo su templo. Recordemos que el templo es tu cuerpo y que le pertenece a Dios, y si tú lo destruyes, Dios te destruirá a ti. Lo acabamos de leer en Efesios, lo leí en Efesios, donde dice, no sabéis que ustedes son, en 1 Corintios 3, no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, ¿no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Que yo también soy templo del Espíritu Santo. Entonces, para finalizar, debemos sacar la basura cada día de nuestra casa, que está compuesta de espíritu, alma y cuerpo. Renovaos, en Efesios 4:23 dice, una nueva vida en Jesucristo. Y debemos sacar la basura de nuestra vida, así como cuando sacamos la basura de nuestra casa, la basura del baño, la basura de la comida, la basura de los reciclajes. Toda esa basura la tenemos que sacar, porque si no la sacamos, el enemigo continúa penetrando nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro cuerpo. El enemigo no puede entrar en el espíritu, sino a través de una invasión primero del alma y luego
perdón, de la mente y luego del alma. Cuando entra a la mente, luego entra al alma. Y si tú dejas todas esas dos partes invadidas, luego se entra al espíritu. Y es ahí donde la gente queda como Ezequiel 37, valle de huesos secos. Léela, por favor, para que me entiendas.